estamos de vuelta para seguir con ustedes y el Buenos Días Región en Polar Comunicaciones y con nuestro invitado a esta hora de la mañana. Estamos, ya se los había anunciado, con el presidente de la Federación de Enfermeros y Enfermeras de Chile, Luis Espinosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Hola, buenos días, Soledad. Sí, gusto en saludarte y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por darte este tiempo para conversar con nosotros y con quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, también de la radio y la televisión de Polar Comunicaciones. Mira, bueno, la verdad es que nos interesa mucho la opinión de ustedes en relación al tema sanitario. No siempre lo que opinan las autoridades dice relación exactamente también con la opinión de quienes están trabajando justamente en el área. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes visualizan la situación de hoy en el país respecto de la pandemia? Sí, la verdad es que está compleja, la situación no ha mejorado. No obstante a eso, igual no ha sido tan peor como se pintó en algún inicio, diciendo que íbamos a llegar a tantos miles de contagiados por esta fecha. Por lo menos se ha mantenido, sí ha aumentado, de una tasa de positividad de 4.5 en promedio que teníamos en los meses de noviembre, diciembre, ya estamos teniendo cerca de 7% ahora del total de test realizados. Pero todavía estamos ahí en los 4.000, 3.800 test diarios positivos, pero eso también depende del número total de test realizados. Si hacemos 20.000 no es lo mismo que hagamos 80.000, incluso hace unos días llegamos al récord de 101.000 y ese día tuvimos 4.400 casos. Entonces ahí hay que ligar muchos indicadores que no es tan solo el número neto de cuántos contagiados hay en el día. La tasa de positividad, la tasa de RE, que es un indicador que ve la reproducción del virus. Hemos visto que después de la fiesta aumentó en todo el país, estábamos muy por sobre 1, que la idea es tenerlo bajo 1, llegamos incluso a 1,7 en algunas regiones. Y entre eso, allá Magallanes específicamente, que les costó bajar, pero ahora, maravillosamente, en estos días ya viene bajando en todo el país, pero hay 2 regiones que están bajo 1, que es Valparaíso y Magallanes. Eso también es un buen índice, un indicador de que vamos mejorando, pero por favor que no relajemos las medidas, porque solo con las medidas extremas es que podemos tener éxito. Si no, si nos relajamos todos, entre autoridades, entre profesionales de la salud, entre la comunidad en su conjunto, no vamos a lograrlo. Entonces tenemos que mantener... Y bueno, qué bueno que Magallanes ahora va mejorando y el país también tiene un indicador de RE de 1,08, que también es mucho mejor al 1,4 que teníamos hace unos días. Claro, como tú dices, pasa eso un poco, que de pronto cuando se dice, bueno, vamos mejor, vamos avanzando en forma positiva, pareciera que, claro, como que se bajara la guardia y obviamente se complica nuevamente la situación. Bueno, y hay otras regiones que están muy complicadas en este momento, o sea, los lagos, los ríos por el sur y por el norte, Tarapacá y Antofagasta. De verdad que están ahí punteros con una tasa de nuevos contagios muy, muy alta y ahora, bueno, están en cuarentena. Pero no es la solución simplemente una cuarentena. Si en Iquique es la ciudad que ha tenido más semanas de cuarentena en todos estos meses. Entonces, por ahora, eso también. Ustedes, ¿sí? Punto de medida. Dale, Soledad. Claro. ¿Cómo ustedes, qué lectura hacen o cómo se comprende que con tan pocos días de diferencia la primera autoridad de salud, ¿cierto?, exponga la situación del país tan diferente un día de otro? Por ejemplo, el viernes recién pasado estábamos, según lo señalaba el ministro París, estábamos ante un rebrote en alerta máxima, en una situación muy compleja, y el lunes nos dice que tenemos unas cifras muy alentadoras. ¿Es posible así que en 2 días, en un fin de semana, cambie tanto la situación? Sí, la verdad es que todos nos preguntamos lo mismo y desde la perspectiva técnica, un poco más del análisis de los datos, que nosotros como federación estamos muy atentos de eso, de los datos que son oficiales dentro de lo que informa el mismo ministerio, y lo otro es haciendo nuestros propios análisis de esto del indicador RE, comparándonos con otros países.
Pero si nos fijamos precisamente en los datos que se presentaron el viernes, es que el día jueves hubo sí una tasa de positividad un poco más alta de lo que veníamos viendo, que fue 7.6. Y eso fue con 3.300 casos, pero es porque también se hicieron menos test. Entonces ahí vamos viendo, claro, el viernes teníamos un escenario que no era muy bueno, con 4.400 casos, y que se veía como que un mal escenario, pero vemos siempre la mirada cortoplacista, o sea, de 1-2 días antes, que no es la idea. Esto es siempre verlo como una mirada de salud pública, preventiva, enfocada en la promoción, y de ahí nos vamos enfocando a un mediano o largo plazo. Y precisamente ayer, día lunes, habían 3.900 casos con una tasa de positividad de 7.04, que si tú ves, no es la positividad propiamente tal, no varía mucho. Claro, 0,5% igual no es menor en estos indicadores, pero es que iba asociado a una estrategia comunicacional. Ayer se inició la vacunación a los adultos mayores, entonces a eso había que darle, había que mostrar de que ese era el hito positivo en el día, aunque las cifras reales no eran tan diferentes. Y por eso es como que hay que ver todo esto como un escenario completo integralmente, y no fijarnos en un solo punto de que, claro, tengo 100 o 200 casos más, pero asociándolo al total de test, la positividad, el RE, la estrategia comunicacional. Entonces, ahí es cuando vemos de que hay una estrategia mal llevada, porque esto debería ser una visión de fondo, con objetivos claros, y no que me vaya resultando en el día. Claramente, porque justamente el análisis, cuando se hace en forma parcelada, nos lleva a equívocos, claramente, cuando vemos las cifras por sí solas. Ahora, nosotros conversábamos, Luis, a fines de diciembre, estuvimos conversando también, y uno de los aspectos que hablamos tenía que ver en cómo se encontraban los trabajadores del área de salud. Y bueno, ha pasado poco más de un mes. ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Bueno, la verdad es que los trabajadores estamos bastante, en general, como agotados, agobiados de esto difícil que fue llevar todo este proceso de los meses hasta agosto 2020. Después de agosto empezó a manifestarse mucha enfermedad física y mental. Y eso no lo podemos desconocer y como que fuera pucha, que los trabajadores son flojos, que no quieren trabajar, sino que el nivel de estrés que nos vimos sometidos, la verdad es que fue mucho, y que muchos de nosotros dijeron, no, de verdad es que ya no puedo con tanto. En ese momento resistimos porque había que estar, y esto de la tensión, la adrenalina, no sé, el cortisol, que se llama así más técnicamente, nos mantenía ahí como vivos, estando al pie del cañón. Pero la verdad es que después que bajó eso, el ánimo se resiente, el estrés postraumático, procesos de depresión y cuánta otra patología mental, pero también lo físico, las enfermedades osteomusculares, que no sé, el manguito rotador, el lumbago y cosas que son muy comunes en el personal de salud, porque, o sea, tomar a un paciente con peso muerto, entre comillas, que son 80, 70, 100 kilos, es un esfuerzo físico alto, y que eso se resiente y es efectivo, y las tasas de ausentismo han aumentado. Entonces, si lo vemos en cómo afrontamos la pandemia en este momento, la verdad es que no estamos en las mismas situaciones de marzo, abril del año pasado. Tenemos mucho más ausentismo, y las pocas contrataciones que hay en reemplazo de esos están cubriendo esos puestos. Entonces no tenemos más contingente, no es el mismo, y el poco que se pudo formar durante el año, que logró la experiencia en la pandemia, se fue al extrasistema, al sector privado. Entonces ahora tampoco tenemos tantas más manos a donde acudir para atender a toda la población, con esto de que se llama tanto, tenemos tantos ventiladores, seguimos con esta idea de que la persona enferma solo necesita un ventilador mecánico, pero ¿quién lo atiende? ¿Quién maneja ese ventilador mecánico? No tenemos el suficiente personal para ello. Entonces, la estrategia sigue estando enfocada en la promoción y la prevención, que las personas no se contagien y que no lleguen gravemente enfermas a la hospitalización. Entonces, seguimos con el foco mal puesto, y como que no aprendimos nada del 2020.
Y es por eso que nosotros hacemos el llamado súper responsablemente de que esto no es, la vacuna no vino a resolver el problema, sino que esto no viene a prevenir los contagios tampoco. El virus sigue estando, y si es que a lo mejor yo estoy vacunado, yo no voy a enfermar quizás gravemente porque tengo un cierto nivel de inmunidad, y que esa inmunidad tampoco es tan confirmada por la evidencia científica, porque todos los estudios son muy nuevos, pero a la vez, si yo a lo mejor no enfermé, pero tengo el virus, igual lo puedo seguir contagiando. Entonces, eso, como que la gente casi que siente que la vacuna es un antibiótico que viene a matar el virus, y no es así. Solo viene a crear la inmunidad en tu cuerpo para poder afrontar mejor la enfermedad. Es eso. Entonces tú puedes seguir portándolo, porque además no es tan solo el contagio a través de la respiración, las gotitas al hablar, sino que también el contacto directo de tus manos al tocar una superficie, a tocar a otra persona, y así se va traspasando. Entonces, y las personas más débiles o que tienen menos inmunidad, entre comillas, van a resultar enfermas, y quizás posiblemente muchos de ellas resulten falleciendo. Entonces, el tema no está resuelto, y por favor pensemos en esas personas que están ahí, que yo puedo ser la causal de que ellos enfermen y quizás fallezcan. Esa es la conciencia que queremos crear. Luis, a pesar de que pareciera bastante obvio, pero en lo que ustedes conversan, digamos, entre colegas, ¿qué es lo que pasa cuando se escucha y uno ve y constata estas noticias, ¿cierto?, que dan cuenta de grandes irresponsabilidades, incluso masivas, con estas fiestas clandestinas, o incluso con espacios que abren, no sé, por ejemplo en Santiago, una comuna que tiene una posibilidad de aforo de 5 personas, pero sin embargo en la misma comuna se abre un parque de diversión donde entran miles de personas y que están aglutinadas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ustedes conversan, digamos, en lo íntimo respecto de esto? Sí, es que claro, acá como que se trata de flexibilizar por un lado y por el otro. Primero, el plan paso a paso de que se restringen ciertas actividades, o las actividades que son más de carácter domiciliario, con bajo techo, sin una ventilación apropiada, se restringe el número. Pero todo lo que es espacio abierto, en realidad queda un poco más a libre albedrío, y como que, no sé, las piscinas están abiertas, las mismas playas, aunque estemos en paso 2 o 3, igual existe una aglomeración de gente que están todas más juntas, y en realidad todos van al mismo lugar a comprar, todos transitan por los mismos lugares. Entonces la movilidad de personas y del contacto un poco más estrecho, aunque en la definición de contacto estrecho sabemos que es estar en 15 minutos, sin mascarilla, en un lugar cerrado, pero aún así estrecho, me quiero decir que a poca distancia, nos va complicando. Y por otro lado, este plan paso a paso también deja abierto los jardines infantiles a la cuna desde el paso 2. O sea, paso 2 de que de lunes a viernes toda la gente está trabajando, pueden llevar a sus niños a la sala cuna y al jardín infantil, y lo mismo, la movilidad que eso crea, que todos tienen que llevar a sus hijos al jardín infantil, y que finalmente en el mismo jardín también hay riesgo, aunque sabemos que los niños enferman menos de esta enfermedad. Se afecta menos el virus a los niños, pero vuelvo a reafirmar la situación anterior de que ellos igual son portadores. Y esto de la situación de los jardines infantiles, a lo mejor lo vemos desde un carácter social también, porque eso permite que las personas también puedan seguir trabajando, principalmente las mujeres que están como a cargo del cuidado infantil, que tampoco corresponde, ahí podemos irnos para otro lado, pero esto debería ser siempre un cuidado compartido. Pero claro, hay que ver las otras situaciones de no exponernos más allá de lo que es la pandemia. Y bueno, y como organización estamos siempre dispuestos, colaborando con esta mirada crítica, pero también técnica, que es lo importante en este aspecto. Y pese a todo, no somos informados de las medidas incluso de este proceso de vacunación, en donde nos enteramos por la misma prensa de que vienen llegando tantas vacunas, que el proceso se va a hacer así y así, y se deja una evaluación y como una imagen de improvisación.
Finalmente como que ya, aquí llegaron, vean cómo lo hacen, vean cómo lo resuelven, cómo vacunamos al personal de salud, cómo vacunamos a la población, y así que no hay una planificación muy bien llevada para todo este proceso. ¿Y quiénes somos los que llevamos este proceso de vacunación bajo la normativa legal? Somos los enfermeros, que es quienes están a cargo de la labor de gestión, lo técnico, lo administrativo y a la vez la administración, la inoculación de la vacuna en todo su proceso de mantención, de administración, la preparación y todo eso. Entonces, como que es un poco irracional pensar de que no estamos considerando a la organización y a la profesión que maneja este tema al dedillo, que somos quienes están en todos los puestos de trabajo haciendo esta labor. O sea, directamente vinculado y absolutamente obviados, omitidos. Claro, entonces lo tenemos que hacer, pero no desde el punto de vista de la planificación de la gestión, sino que en la labor de la ejecución. Y eso también es lo que se ve, que esto ha sido tan hermético y no considerando a los realmente expertos, o si no lo queremos llamar expertos, pero quienes están ahí realizando las funciones en el día a día, que sabemos cómo se vive la realidad en el territorio, en la localidad, en la ciudad específicamente. Ahora bien, bueno, ya has tocado algunos temas de estos cambios que se hizo, ¿cierto?, en el plan denominado paso a paso, pero en general también hay otros aspectos de este plan, ¿cómo lo ven ustedes? No sé, el tema de, se restringió también, o digamos, el tema cuando se piden permisos, por ejemplo, la comisaría virtual, ya no hay que decir a dónde vas, pero sin embargo tienes 2 permisos a la semana. En el caso de quienes están en la fase 3, tienen 2 permisos a la semana, finalmente pueden salir todos los días, porque... Claro. Incluso los que están en fase 2, de lunes a viernes no es necesario pedir permiso, entonces puedes hacer una vida pseudo normal y solo tienes la restricción el sábado y el domingo, aunque dentro de todo es efectivo el sábado y el domingo, pero el día de semana la movilidad es de la misma forma que estuviéramos en normalidad. Pero al respecto también es que podemos sacar muchos permisos y a lo mejor que sean incluso 1 a la semana, pero si no hay nadie que me fiscalice, y lo digo como ciudadano de a pie, si no hay nadie que me fiscalice eso, entonces, ¿cuál es el control que hay a que yo tenga ese permiso a través de comisaría virtual, el permiso sanitario que también se necesita para ir de traslado de región en región? En realidad, esas medidas de control también hacen falta y creemos que para tener un éxito en todo este manejo de la pandemia también tiene que ser un rol fundamental de la autoridad, y ahí van las seremías, también las policías, quizás el ejército, ¿por qué no? Pero también esto de tener al ejército tampoco lo vamos a tener con una metralleta en cada esquina, porque eso también es violento para la comunidad. Entonces tenemos que buscar esas estrategias para que lleguemos al mejor resultado para el manejo de la pandemia. Pero acá, tan solo con un permiso que yo lo saco por internet, creemos que no es la solución, que sea 1, sean 10, pero si ese número nadie me lo controla, y a la vez estos permisos de vacaciones, que también son súper cuestionables, porque claro, todos tenemos la libertad de distraernos, de vacacionar, pero sabemos que los centros vacacionales también se concentran las personas en esos lugares. Lo hemos visto en las playas y a la vez en las piscinas también están abiertas, y del paso 2 en adelante están abiertas. Entonces, ¿cómo lo resolvemos siendo que tenemos que tener esa claridad como lo social, lo personal, la actividad es un poco extra programática, pero a la vez que vamos controlando los contagios en la población? Claro, bueno, la subsecretaria lo que ha dicho en ese sentido, Daza, es defender el permiso de vacaciones y alude a una fatiga pandémica y que en el fondo, digamos, llama o enfatiza en el autocuidado, que ya sabemos que la verdad es que es bien complejo, digamos que en el fondo finalmente los chilenos pareciera que estamos actuando solo y únicamente ante el control. Claro. Más que ante la prevención. Claro, es que esto tiene que ser todo un proceso, lo vuelvo a repetir porque, claro, hablamos de autocuidado, pero el autocuidado me da la responsabilidad
individual. Entonces cada uno decide por su propia salud, pero aquí hay un tema de salud colectiva, de que no es tan solo que me vaya a enfermar yo, sino que yo te puedo enfermar a ti, o a mi familiar, o a mi amigo, mi compañero de trabajo. Y eso es el sentido de que estamos en pandemia, y no una cosa más bien local, sino que en el mundo, y ya vemos de que se está viendo muy resentido en otros países, y que a lo mejor si nos comparamos con otros países, ya que están tan complicados, nosotros no nos vemos tan complicados, pero hace unos meses sí lo estábamos en estas comparaciones, solo que nosotros vamos unos 2 o 3 meses atrás. Entonces, si vemos, incluso tenía un dato que es súper relevante, que ya acá en Chile se inició el proceso de vacunación, pero estamos 30 en el mundo que 1 de cada 1000 personas se ha vacunado. Eso hasta este día domingo, y ahora recién empezamos con esto de la vacunación a la población, porque hasta hace pocos días eran solo 10.000 dosis que eran específicamente para los profesionales de salud. Pero es como que también jugamos con esto de lo comunicacional. Sí, llegó la vacuna, pero llegaron solo 10.000 dosis, que es insuficiente. 1 de cada 1000, en realidad, ¿qué hacemos? Nada. Y ahí es como a Magallanes nos llegaron 165. Claro, ¿ves? Y eso se distribuyó en todo el país, y fueron 165 específicamente para el hospital, nada más. Exacto. Ahora bien, respecto justamente de la vacuna, hay también un grado en algún sector de la población de resistencia a justamente inocularse. Sí, es un tremendo tema, pero acá es porque también se ha creado como una desconfianza a la vacuna y a las vacunas, no específicamente esta para combatir el coronavirus, sino que el movimiento antivacunas que dicen que casi que te vas a morir porque te vas a vacunar, pero el hecho es que ¿qué pasa si no te vacunas? Tienes un riesgo aún mayor de morir por la enfermedad que se está tratando. Por ejemplo, la viruela, que ya está erradicada, el sarampión, que ahora se ha reiniciado. En Chile estamos teniendo casos de sarampión que no teníamos por muchos años, y por esto mismo. Y ahora esto del coronavirus, que le tengo miedo, pero en realidad todo esto tiene estudios detrás que tienen certificación de eficacia y de seguridad. Entonces, tenemos que entender eso también, y que puede tener algún efecto adverso. Todas las vacunas pueden tener efecto adverso, ese del adormecimiento, el dolor en la extremidad, incluso fiebre, pero que se sepa, no hay casos confirmados de complicaciones graves. Y cuando decimos, pucha, esta persona se vacunó y le pasó esto otro, pero tampoco está confirmado que fue a causa de la vacuna. O sea, si te da un accidente vascular, te podría dar con o sin vacuna. Entonces ahí es cuando las personas empiezan a relacionar cosas que en realidad no vienen al caso, porque para todo eso hay que tener evidencia científica. Y como también la vacuna es nueva, tampoco hay tanta evidencia, porque vemos que se decía en un principio cuando llegó la vacuna Pfizer que tenía solo una inmunidad de 52 días, pero es lo que está comprobado, porque no hay más tiempo para decir que es efectiva por más tiempo. Entonces a lo mejor ahora ya tenemos 80 días, y en un tiempo más vamos a poder decir que tiene 180, quizás un año. Entonces así es como se va viendo esto, que tenemos que asegurar las cosas cuando realmente estamos seguros, y no hacer interpretaciones, y por eso el llamado es a informarse y tomar una decisión informado, pero no tampoco que sea obligatorio, porque eso como nunca es bien percibido cuando te están obligando a hacer algo, sino que te demos la información, las herramientas, el conocimiento para que tú tomes tu decisión de la mejor forma y podamos todos salir airiosos de esto. Y informarse también en los canales correspondientes, digamos, no atender a cualquier tipo de digamos, de comentario, chisme, en fin, especulaciones, sino que más bien la información que corresponde. Luis, te agradezco muchísimo esta conversación a esta hora de la mañana con Polar Comunicaciones, y a través nuestro, por supuesto, con todos quienes nos siguen. Que tengan una excelente jornada, un saludo para ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes igual, y sigamos en esta misión de educar, de informar y crear conciencia para que salgamos de esto lo antes posible. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Luis Espinosa, presidente de la Federación
Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Chile. Conversaba con nosotros a esta hora de la mañana en Polar Comunicaciones, comentando justamente diferentes aspectos que tienen que ver con el tratamiento de la pandemia, ¿cierto? Lo que significa la vacuna, en fin, cómo ha ido afectando esta modificación del plan paso a paso y todos los aspectos que tienen que ver justamente con el tratamiento del coronavirus en nuestro país. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.